¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Nuevamente aquí con ustedes, con el deseo de poder continuar este trabajo que hemos empezado ya la semana pasada. Y vamos a siempre tener en cuenta las recomendaciones del caso, ¿verdad? Eh, bueno, ya es la segunda semana que estamos eh, bajo esta modalidad de enseñanza. Aprendo en casa, ¿verdad? Y vamos a continuar con la tercera sesión del curso de educación religiosa. Como ustedes pueden ver aquí en el temario, el tema que vamos a desarrollar hoy es el primer pecado, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que queremos alcanzar? Es que ustedes conozcan cómo se originó el primer pecado y las consecuencias de este suceso. Cómo fue que el hombre y la mujer cometieron este primer pecado y qué arrastró, ¿no? Cuáles son las consecuencias que arrastraron por haber pecado delante de Dios. Vamos recordando un poco las preliminares. Bueno, este es el tercer tema. En el primer tema nosotros vimos cómo Dios inició todas las cosas. La Biblia nos detalló cómo Dios en 6 periodos de tiempo al que Moisés, el escritor de Génesis, le llamó días, ¿sí? Cuando leemos ahí la palabra día no se refiere a las 24 horas calendario que forman el día que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Las 24 horas que forman un día, sino que Moisés se refería al periodo de tiempo en donde Dios hizo tal cosa. El primer periodo de tiempo hizo los cielos y la tierra. El segundo periodo de tiempo hizo esto. Entonces, Moisés a cada uno de esos periodos de tiempo les llamó día, ¿no? Entonces, en 6 periodos de tiempo, Dios creó todo y en el séptimo descansó o reposó. También estudiamos acerca de esa palabra reposar, que no significa que Dios haya descansado de toda la obra que hizo, porque se entiende de que Dios trabajó 6 días, se dice, ¿verdad? Se dice que Dios trabajó 6 días y en el séptimo descansó. No. Dios no es como nosotros para cansarse. Él es Dios. Si se cansara, no fuera Dios. Lo que esa palabra reposó no significa descansar, sino significa que se asentó o tomó control sobre toda su creación. Y eso sucedió en el séptimo periodo de tiempo al que Moisés le llamó día. En la segunda clase nosotros vimos la primera familia, cómo Dios formó al hombre, cómo formó a la mujer. Y eso lo encontramos aquí en Génesis capítulo 2, estamos en los preliminares del tema de hoy. Génesis 2, versículos 8 al 9, en donde Dios le da un hogar al hombre y le establece normas de convivencia. O sea, le puso en el jardín del Edén. Ese es el hogar que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero les dijo, muy bien, ustedes van a vivir aquí, pero tienen que cumplir reglas, tienen que cumplir normas, ¿no? Entonces le dijo a Adán, tú tienes que encargarte de cuidar, de administrar, de labrar la tierra, de cultivarla, de cuidarla, ¿no? Entonces a Eva también le dio algunas tareas. Entonces, esas fueron las normas de convivencia que Dios le otorgó al hombre. Y en Génesis 2, del 16 al 17, vemos cómo Dios les da el primer mandato restrictivo. Y vamos a leerlo, ¿sí? A ver, vamos aquí. Estamos en el capítulo 3, vamos al capítulo 2 de Génesis, versículo... Aquí está. Versículo 16 al 17. Le dice, y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto. Quiero que pongan atención aquí a esta palabra. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, esa fue la primera regla restrictiva, la orden restrictiva que Dios le dio a Adán para que pueda habitar en el huerto del Edén. Muy bien, ahora vamos a ir, ya entramos al Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, perdón, que es el capítulo que vamos a desarrollar en el tema de hoy. Muy bien, vamos a leer el versículo 1. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman ningún árbol del huerto. Quiero que presten atención aquí, a esta pregunta que le hace Satanás a la mujer. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Y se acuerdan qué es lo que habíamos leído en el capítulo 2. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero aquí Satanás le tuerce la información y a través de esta pregunta le dice: así que Dios les ha dicho que no coman ningún árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica y es, digamos, una de las armas que el diablo, Satanás, ha usado desde el principio y hasta el día de hoy. En el día de hoy, Satanás siembra en las mentes de los hombres mentiras y tuerce las escrituras, porque hay que reconocerlo que a la actualidad Satanás conoce las escrituras más que muchos cristianos, entre comillas, ¿no? Como dice el dicho, el diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, él siempre desde el principio, aquí, desde el Génesis, él ha tratado siempre de torcer las escrituras para usarlo en su beneficio, para engañar a la humanidad. Y eso lo ha venido haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, hoy en día se levantan mensajeros con mensajes distorsionados de la palabra de Dios. Como por ejemplo algunas dicen, dice la Biblia que Dios dice: ayúdate que te ayudaré, ¿no? O después dicen: Dios dice compartir. Si nosotros nos buscamos esas frases en la Biblia, no las vamos a encontrar. Son frases que se han usado haciendo creer que son pasajes bíblicos. Otro: Dios ama al pecador, pero no su pecado. Esa frase no se encuentra en la Biblia, ¿no? Y así, hay muchas frases que parecen bíblicas y que se han predicado en muchos púlpitos, pero lamentablemente han sido torcidas, han sido tergiversadas de la Escritura. Lo mismo que Satanás ha hecho desde el principio. Dios les dijo a Adán y Eva: de todos los árboles pueden comer, excepto uno. Pero aquí Satanás les dice: así que Dios les ha dicho que no coman ningún árbol del huerto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le dice y qué es lo que le responde la mujer. Vamos a leer versículos del 2 al 5. Aquí está. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirá los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Miren, bueno, aquí vamos a reconocer que hay una palabra que parece hacer quedar mal a Dios, ¿sí? Cuando Dios le dice: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán.
Ahora que nosotros conocemos la información, ¿qué es lo que pasó? Adán y Eva comieron del fruto. ¿Murieron en ese momento? No murieron en ese momento. Entonces, como que eso le da la razón a Satanás, porque él les dijo, el día que coman, no van a morir. ¿Sí? Pero más adelante vamos a entender el por qué la Biblia dice morirán. ¿Sí? La mujer le replica, Satanás le dice, no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirá los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Serán como Dios. Esa es otra doctrina que hasta el día de hoy sigue dándose a conocer, de que tú puedes ser como Dios, de que tú puedes ser un semidios, o que tú puedes ser un Dios delante de los hombres. Ese es el ofrecimiento de Satanás. Siempre Satanás ha ofrecido al hombre ser como Dios. ¿Por qué? Porque precisamente por eso fue Satanás separado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso ser como Dios. Y como esa es su naturaleza, él quiere que el hombre también sea como Dios. O mejor dicho, no es que quiera, sino que él quiere hacerle creer al hombre que puede ser como Dios. Pero vemos que esta actitud en Satanás no le sirvió de nada, más que para que sea separado delante de Dios. ¿Qué pasó? Entonces, Eva recibe esa tentación, ¿no? Y ahora, quiero que entiendan esto. El diablo nunca te va a obligar a pecar. Nunca te va a poner contra la espada y la pared, o te va a poner un fusil en la cabeza o un cuchillo en el cuello y te va a decir, haz esto. No. Él simplemente va a presentar la tentación, va a ofrecerte, va a presentarte la oferta. Está en cada uno de nosotros el acceder a lo que Satanás ofrece. El versículo 6 dice: La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Aquí hay algo muy importante que queremos resaltar. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Vemos aquí la manifestación de uno de los pecados más comunes en los seres humanos. ¿Cuál es? El ver y codiciar, ¿no? Codiciar. Y Eva pues codició la sabiduría, dice la Escritura, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a desear algo, a codiciar algo, ya estamos pasando el límite. Nosotros tenemos deseos, podemos tener muchos deseos. Dios ha puesto los deseos en cada uno de nosotros. Pero cuando esos deseos pasan el límite, empieza a convertirse en codicia, un deseo desordenado. Entonces, eso no le agrada a Dios, ¿no? Vamos a ver el versículo 7 al 11. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿Dónde andas? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Bien,
aquí tenemos que analizar varias cosas. En primer lugar, la desnudez. ¿Qué significa la desnudez de ambos? Porque dice que el día que comieron de ese fruto, abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y corrieron a ocultarse, ¿no? Adán sintió por primera vez la vergüenza de verse desnudo y Eva también por primera vez sintió la vergüenza de verse desnudo frente al único hombre que vivía con ella y él también frente a la única mujer que vivía con ella. Entonces, ¿por qué sintieron vergüenza? ¿Qué significa esto de la desnudez? Pues significa que ambos comenzaron a tener desconfianza. Perdieron la confianza mutua. Ellos creían que al esconderse podían ocultarse ante Dios. Se escondieron de entre ellos porque se sintieron avergonzados el uno al otro. Pero también se escondieron de Dios y ellos creyeron que podían ocultarse de Dios, ¿no? Entonces, ahora, a raíz de la desobediencia, perdieron esa confianza entre ellos y también perdieron la confianza en Dios. Por eso se escondieron. Porque ellos sintieron vergüenza entre ellos mismos y también vergüenza ante Dios. O sea, perdieron esa comunión que había entre ellos. Ahora, aquí hay una pregunta que quiero resaltar. Quiero hacerles esta pregunta. Pero Dios el Señor llamó al hombre y preguntó, ¿dónde estás o dónde andas, Adán? La pregunta es, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Qué dices? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. ¿Pero por qué pregunta? Si lo sabía. Luego más adelante dice, y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó o quién te dijo que estás desnudo? ¿Dios sabía lo que había pasado, sí o no? ¿O ignoraba lo que estaba pasando? ¿O recién se estaba enterando de lo que estaba pasando? No, Dios es Dios, soberano, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero la pregunta es, ¿por qué hace estas interrogantes? Hay otra, ¿acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras, Adán? Bien. Yo creo que hasta aquí ya nos hemos dado cuenta del por qué Dios hace estas preguntas. Él lo hace no porque ignora, no porque no sabe y por eso pregunta, no. Lo que está pasando aquí es que Dios está iniciando una conversación con el hombre. Está tomando la iniciativa de acercarse al hombre, de preguntarle al hombre, porque si Dios no hace eso, el hombre nunca se iba a dirigir a Dios. Nunca se iba a atrever a dirigirse a Dios, a decirle, acercarse a Dios y decirle, Padre, ¿sabes qué? He hecho esto. No, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Ellos no quisieron darle cuenta a Dios de lo que habían hecho. Pero Dios viene. Y ahí es donde se muestra la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es el que se acerca al hombre. Dios es el que toma la iniciativa para acercarse al hombre. Pero ¿qué hace el hombre? Se esconde. Ayer vi una publicación en Facebook donde una persona dijo, ¿por qué en estos tiempos de crisis, por qué las iglesias tienen sus puertas cerradas y no las abren para ayudar a los necesitados, no las abren para ayudar, cobijar a los que no tienen dónde dormir o lo que están haciendo el gobierno, ¿verdad? Para instalar camas para atender a los infectados por el coronavirus. Y meditando en ello, pues es que en realidad hoy es el tiempo de que deben estar cerradas las iglesias. Ahora, espérense, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que las iglesias todo el tiempo han permanecido abiertas. Todo el tiempo han estado con las puertas abiertas, invitando a la gente. Los cristianos siempre han estado llevando la palabra de Dios, hablándole a la gente, oye, ven, queremos ayudarte, Dios te quiere ayudar, escucha la palabra,
Te invito a para que conozcas a Dios, acércate a Dios. Siempre Dios hoy en día, por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, es el que toma la iniciativa de acercarse al hombre. Pero, ¿qué hace la gente? No, ya, sí, ya voy a ir, algún día iré. Sí, yo nunca pisaré esa iglesia. Gente que no quiere saber nada de Dios. Pero hoy, como están necesitando ayuda, ahora dicen, no, las iglesias, ¿por qué no las abren? ¿Por qué están cerradas? ¿No? Bueno, eso va a suceder cuando Jesucristo venga, se lleve a su iglesia y la gente recién va a querer buscar a Dios. Sucedió con Noé, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Noé estaba construyendo el arca, ¿acaso la gente no le preguntaba a Noé qué estás haciendo, por qué estás haciendo esta arca? Y Noé les dio la información que Dios le había ordenado hacer un arca porque iba a venir un diluvio. Y el único medio de salvación, ya lo hemos estudiado en la primera clase virtual, el único medio de salvación era el arca. Pero la gente comenzó a burlarse, la gente no quiso hacer caso, es más, tildó de loco a Noé. Pero cuando el arca se cerró, la puerta del arca se cerró y comenzó el diluvio, ahí empiezan a aparecer personas como las que les menciono. ¿Por qué no abren el arca para que entre la gente, para que se salve del diluvio? No. El tiempo de que el arca esté abierta se terminó. Y ahora el arca tenía que estar cerrada. En estos días, el tiempo de que las iglesias estén abiertas, por ahora está suspendida. Hoy la gente necesita ayuda. Pero bueno, la iglesia no está de brazos cruzados. Estamos orando y estamos ayudando. Lógicamente, no vamos a hacer publicidad de las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero siempre se extiende la mano a un necesitado. Y eso es lo que ha pasado siempre desde el principio. Y aquí sucedió lo mismo. Dios se acerca a Adán y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Acaso has comido del árbol? Es para que a Adán no le quede otra cosa que responder a lo que Dios le está preguntando. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Versículo 13, 12 y 13. Miren cómo el hombre y la mujer se hacen las víctimas. Vamos a leerlo. 12 y 13. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio el árbol y yo comí. Voy a detenerme aquí. Aquí Adán está echándole la culpa a alguien. ¿A quién le está echando la culpa? Aparentemente a la mujer. Dice, la mujer me dio de comer. Pero pongan atención lo que dice aquí. La mujer que me diste. ¿A quién le está diciendo? A Dios. O sea, en otras palabras, Adán le está diciendo a Dios, Dios, cuando estaba solo, yo estaba tranquilo. Me trajiste a la mujer, me malogró el paraíso. La mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. ¿Qué les parece? El hombre echándole la culpa a Dios. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Ay, que Dios es malo, Dios es cruel, ¿por qué permite todas estas cosas? Echándole la culpa a Dios, ¿no? Desde el principio, la actitud del hombre ha sido así. Pero ojo, desde el principio. ¿Desde cuándo la actitud del hombre ha sido así? Desde que pecó. Antes de pecar, no era esa la actitud del hombre. A raíz del pecado comenzaron a verse todas las aberraciones que el día de hoy vemos. Versículo 13. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Miren, otra vez la mujer, Adán se lava las manos como Pilatos, ¿no? Bueno, Eva no dijo eso, ¿no? Porque todavía no conocía a Pilatos. No tenía el Nuevo Testamento para saberlo. Y entonces dijo, Adán se lava las manos, yo también. No, ¿sabes qué, Señor? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, ellos no eran culpables. No, nosotros no tenemos la culpa. Como cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Yo creo que aquí nos estamos viendo nosotros. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, es un espejo que nos
ilumina y nos plasma la realidad en la que somos, las personas que somos, ¿no? Entonces, Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó. Versículo 20 y 21, perdón. Versículos 14 y 15. Dios el Señor, entonces, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y te arrastrarás sobre tu vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, quiero que pongamos atención a este versículo, 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o calcañar, como en otra versión lo dice. Miren, aquí estamos viendo el primer mensaje evangelístico que Dios le da al hombre. Pondré enemistad entre la mujer y tú. No se refería exactamente entre Eva y la serpiente, sino entre la descendencia de Eva y la descendencia de Satanás. ¿Quiénes son la descendencia de Eva? Más adelante vamos a estudiar la genealogía de Adán. Vamos a pasar por Abraham, vamos a pasar por Moisés, vamos a pasar por David, vamos a pasar por Isaí el padre de David, vamos a llegar hasta José, y José fue el padre no biológico, pero sí el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Entonces, por la línea de los varones, la descendencia de Eva llega hasta Jesús. Entonces, aquí Dios se estaba refiriendo a Jesús, que tendrás enemistad entre Jesús y la descendencia de la serpiente. ¿Quiénes son la descendencia de la serpiente? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Todos aquellos que se dejan guiar por las cosas del diablo. Todo aquel que miente, dice la Biblia, su padre es Satanás, porque Satanás miente desde el principio, ¿no? Entonces, ¿Satanás logró herir a Jesús? Sí. Es como esta referencia que hace. Este es un ejemplo, una ejemplificación que hace Dios. Es como cuando alguien le pisa la cabeza a la serpiente y la serpiente logra zafar un poco la cabeza y dobla y le muerde el talón a aquel que lo pisó. Entonces, así, la descendencia de Eva, o sea, Jesucristo, le va a aplastar la cabeza a Satanás, aunque él logrará herirle el talón, ¿no? Entonces, refiriéndose a la crucifixión, ¿no? Entonces, pero siempre Jesucristo reina o domina sobre Satanás. Y ese es el mensaje evangelístico, que vendrá Jesucristo a pisarle la cabeza a Satanás para quitarle el dominio a Satanás y nosotros podamos ser salvos por Jesucristo, ¿no? Entonces, es el primer mensaje evangelístico. 16 y 19. Vamos a ver la sentencia al hombre y a la mujer. Versículos 16 al 19. 16. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Miren, este es uno de los argumentos de las feministas, que dicen, no, que la Biblia es machista, porque aquí dice que Dios le dice a la mujer: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. O sea, Dios ya dio la orden que el hombre domine a la mujer, ¿no? Pero antes de entrar aquí a este detalle,
quiero que analicemos esto. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. ¿Mm? Aumentaré los dolores. O sea, quiere decir que Eva, cuando ya tenía sus hijos, o bueno, aquí podemos ver de que si todavía no tenían hijos, porque no menciona que ya haya nacido Caín, ¿no? Eh, y de seguro que no, todavía no, porque Caín ya nace en el pecado, ¿no? Entonces le dice, de hoy en adelante, cuando tengas que dar a luz, vas a sufrir dolores de parto, los famosos dolores de parto. Y eso, bueno, todas las mujeres saben lo que es eso, ¿no? Ahora, tu deseo te llevará a tu marido. O sea, lo que tú anheles siempre va a tener que pasar por tu marido. Y él te dominará. En verdad, suena machista, sí. Si lo vemos así, separando este texto de todo el contexto, nosotros vamos a decir, no, sí, tiene razón las feministas. Aquí Dios dice que el hombre va a dominar a la mujer. Pero ¿se han dado cuenta a raíz de qué está sucediendo todo esto? A raíz de que Eva, tomando la iniciativa de pecar, y luego Adán, en consecuencia, ambos pecaron. A raíz del pecado está sucediendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el machismo no es plan de Dios, o no es que Dios está incentivando el machismo, sino que el machismo es consecuencia del pecado del hombre. Y ahora el feminismo quiere sobrepasar al machismo y están en una competencia así, ¿no? Eso está fuera de la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué le dice al hombre? Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer. Se dan cuenta que aquí hay un orden. Dios está estableciendo estableció la responsabilidad mayor en el hombre. Y más adelante vamos a ver qué implica esto, porque sigue sonando machista, ¿verdad? Pero vamos a ver que la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, aquí no hay machismo, hay amor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que yo te ordené que no comieras. La tierra será maldita por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Mire, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios, muchos han confundido que a raíz del pecado, entonces Adán recién se puso a trabajar. No. Aquí le está diciendo que ahora tu trabajo te va a producir dolor. Ahora tu trabajo te va a producir amargura. ¿Por qué? Porque antes del pecado caía un granito, una semilla a la tierra e inmediatamente florecía, germinaba y crecía una planta. A partir del pecado, dice la Biblia, la tierra ya no le iba a producir. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy en día los agricultores para que puedan cultivar? Tienen que hacer un tratamiento a la tierra y muchas veces invierten mucho dinero tratando de curar la tierra para que puedan producir un tomate. Es por eso que la agricultura está tan venida menos, está tan devaluada. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para que puedan producir, tienen que invertir mucho dinero, mucho de su capital, en primero curar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está maldecida. Ya Dios fue consecuencia del pecado de Adán. Y comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, no te la vas a llevar fácil. Es más, el dinero fácil, ganar dinero fácil, no es algo que a Dios le agrade, ¿no? Tenemos que trabajar para comer. Dice la Biblia que el que no trabaja, no come.
El obrero es digno de su salario. Hay que trabajar para poder obtener cosas. Entonces, esa fue la sentencia al hombre y a la mujer. Ahora, vemos en el versículo 20 y 21 cómo Adán le da nombre a su mujer y se realiza el primer sacrificio expiatorio. Miren, vamos a leerlo. El hombre que Adán le dio a su mujer fue Eva. ¿Qué significa Eva? Porque ella fue madre de todos los vivientes. Pongan atención a esto porque puede ser una pregunta en su examen. ¿Qué significa el nombre de Eva? Madre de todos los vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnica de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Miren, ¿pieles de qué? De animales. Vemos aquí la primera matanza o la primera muerte física, ¿no? ¿Y quiénes murieron? No sé si uno o dos, pero tuvieron que morir aquí o uno o dos animales para que Dios use su piel para vestir al hombre. ¿Qué había pasado con el hombre? Cuando comieron del fruto, se vieron desnudos y fueron y se pusieron hojas de higuera o de parra, como dice algunas versiones, ¿no? Para cubrirse sus partes íntimas. Pero acá Dios dijo, no. Eso significa que el hombre siempre trata de cubrir su propio pecado, ¿verdad? Pero por más que trate de cubrir su pecado, siempre se va a notar que ha pecado. Pero Dios dice, yo tengo que hacer algo, yo tengo que intervenir aquí. Él les hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Este fue el primer sacrificio expiatorio por los pecados, que tuvo que morir un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para que Dios cubra el pecado del hombre. Y por último, versículo 22 al 24, Dios priva al hombre de vivir para siempre. Ahí está lo que les dije al principio, de por qué es lo que significa que Dios le haya dicho, el día que comas, morirás. Miren, y esto sucedió el mismo día. Y Dios, el Señor, le dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, porque conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren, si hasta ese momento no lo había hecho Adán, porque no lo dice la Biblia, pero sí tenía a su disposición el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que hablamos de dos árboles? En medio del huerto, o en el huerto habían todo tipo de árboles frutales que Dios le dijo a Adán que puede comer, pero en el medio del huerto habían dos. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. A Adán, Dios le prohibió que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le prohibió que coma del árbol de la vida. Ahora aquí, ya el hombre habiendo pecado, Dios dice, no vaya a ser que el hombre extienda su mano y tome también del árbol de la vida. O sea, Adán tenía la posibilidad de vivir eternamente, constantemente. Cada vez que tal vez se sentía algo enfermo o algo debilitado, se iba al árbol de la vida, comía el fruto y su vida se iba prolongando y prolongando y prolongando a medida que comía del árbol de la vida. Pero como él pecó, Dios le corta esa vida. A eso se refería Dios cuando le dijo, el día que comas vas a morir. O sea, no a lo que Satanás le dijo, no, el día que tú comas no vas a morir. Satanás se refería a la muerte física de ese momento. No, lo que Dios estaba refiriendo es que su vida, que tenía la posibilidad de ser prolongada y prolongada y prolongada cada vez que él coma del árbol de la vida, iba a tener un límite. Iba a tener su fin. Iba a morir. Aparte de lo que ya sabemos que desde el momento que pecó, lógicamente hubo una separación de Dios y entre el hombre y Dios. Eso también significa muerte, pero específicamente se refiere a esto, que ya no iba a tener acceso al árbol de la vida para que viva para siempre.
Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado, echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Miren, ¿ve? Entonces, a esto se refería Dios. Que el día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios iba a cortarle la vida, iba a quitarle el acceso al árbol de la vida, iba a morir. Entonces, vemos cómo el hombre pecó, cuáles fueron las circunstancias en las que el hombre pecó, qué lo llevó a pecar, quién fue el que originó el primer pecado y cuáles fueron las consecuencias de este suceso. La consecuencia fue muerte para el hombre y para la mujer, y ellos vivieron privados de vivir para siempre. Muy bien, entonces chicos, vamos a ver, hacer las transferencias. Actividad 1 o actividad A, responde el siguiente cuestionario. Pregunta 1. ¿Eres consciente de la existencia de Satanás? Esto lo tienes que resolver en tu cuaderno. ¿Ya? Ahí en tu cuaderno de religión empieza a contestar estas preguntas. ¿Eres consciente de la existencia de Satanás? Pregunta 2. ¿Cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia? ¿Cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia? ¿Eres consciente del bien y del mal? Describe una buena actitud y una mala actitud que hayas tenido hoy. 5. ¿Qué es la codicia? Hemos hablado acerca de la codicia. 6. ¿Qué significa que Adán y Eva vivían desnudos? 7. ¿Cuál fue la reacción de ambos cuando Dios les declaró su pecado? 8. ¿Cuál fue la sentencia que Dios dio al hombre? 9. ¿Cuál fue la sentencia que Dios dio a la mujer? Y 10. ¿Cuál fue la sentencia que Dios dio a la serpiente? Muy bien. Entonces ya debes haber respondido a estas 10 preguntas. Si no, bueno, tienes ahí el material en tus manos para que puedas desarrollarlo en tu cuaderno. Lógicamente la idea es que lo desarrolles en este instante, no lo dejes para más tarde. La extensión sí la puedes hacer luego. No te voy a decir lo haces en casa porque estás en casa, estás en tu casa, supongo que no has salido de tu casa, ¿verdad? Muy bien, desarrolla un acróstico relacionado con el tema y usando el título El primer pecado. Vamos a ver la creatividad de cada uno de ustedes. Y se grafica el primer pecado. Lo puedes buscar en internet alguna gráfica que represente el primer pecado. Si lo dibujas es mucho mejor. Yo le doy bastante valor al dibujo a mano, más que lo impreso. Lo impreso también es importante, si te das el tiempo de buscar, pero si lo dibujas es mejor, ¿no? Si te das un tiempo para dibujarlo, sería mucho mejor. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que ustedes puedan trabajar tranquilamente, con bastante responsabilidad, y sus tareas, igual que la semana pasada, le toman una fotografía y me lo mandan al Messenger, al inbox, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Entonces nos vemos, nos estamos escuchando, viendo a la distancia en nuestra próxima clase. Que Dios les bendiga.